Los jóvenes en España hoy tienen mucho más difícil que sus padres independizarse y acceder a la vivienda. Los precios de los pisos se han disparado, mientras que los salarios pues apenas han subido. Y hay un dato que lo resume todo, creo que bastante bien. Solo 1/3 de los menores de 35 años tiene casa propia en este momento. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el resto de los jóvenes tiene que seguir viviendo con sus padres u optar por el alquiler, lo que hace totalmente difícil ahorrar y construir pues una estabilidad financiera. Aquí es donde está la brecha. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 17 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Hola, soy Pedro, tengo 26 años y soy residente de medicina de familia aquí en Alicante. Cada vez yo creo que se está volviendo más difícil el tema de emanciparse de casa, ya que los sueldos no suelen ser bastante altos y en comparación con el precio de la vivienda siempre vas a estar agarrado a vivir o compartir piso con alguien y aún así los precios por habitación suelen ser bastante elevados. Es una de las realidades que estamos viviendo en España en este momento. Los jóvenes de hoy parten de una situación económica mucho más complicada que la que tenían sus padres a esa misma edad, ¿no? Cuando eran jóvenes. Puede que tu caso fuera o que sea ahora mismo distinto, es verdad que siempre hay excepciones, pero esto es lo que está pasando, por norma general, en España en este momento. Una situación que provoca que los menores de 35 años, entre los que por cierto me encuentro, no podamos ni acumular riqueza ni construir eso que llamamos patrimonio. Mi compañera Daniela Saltos es periodista de la sección de Economía. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? A ver Dani, aquí la cuestión es que, por evidente que parezca, independizarse es ahora muchísimo más complicado para quienes tenemos, porque tú también, menos de 35 años. El principal problema que se tiene primero para independizarse son los altos precios de la vivienda, que se dan por el desajuste que hay entre la oferta y la demanda, pero esto pasa tanto en el mercado de la compraventa como en el del alquiler, que últimamente pues es el más común entre jóvenes, ya que no pueden permitirse vivir solos y tienen que optar por habitaciones. El problema es que irse del mercado de la compraventa es el factor principal que interfiere en la acumulación de riqueza. En 2022 solo 1/3 tiene una casa propia, siendo menor de 35 años, pero eso hace 20 años era el 70% el que podía permitirse pues tener una vivienda en propiedad. Incluso antes era un factor generalizado para casi el 90% en las edades mayores, algo que ya no se ve. A ver, es que los datos, es que la diferencia es absolutamente demoledora. Una cosa importante que no quiero que se me pase, cuando hablamos de acumular riqueza y patrimonio, no hablamos de sacos de dinero, de billetes debajo del colchón o de una casa en la playa, una segunda residencia, sino que hablamos de algo tan básico para una economía como la española, una economía potente del euro, como es ahorrar algo, como es comprar una casa, como es tener un coche o como es, incluso si vamos un poco más allá, tener un plan de pensiones. Hay una caída bastante evidente del patrimonio entre los jóvenes, hay una exclusión del mercado de la vivienda que, por cierto, no va a dejar de empeorar esa situación, y hay una pérdida también evidente del poder adquisitivo. Esto se ve, Dani, muy claramente en los salarios. Y aquí recuerdo un dato que comentábamos hace unos meses en este podcast, y es que las nuevas pensiones de jubilación ya superan el sueldo medio de los que tenemos menos de 35 años. Ahí es nada. Dani, ¿qué es lo que hay detrás de toda esa pérdida de poder adquisitivo y de la caída de patrimonio y de riqueza? Esto se da principalmente por dos factores, el de la crisis de la vivienda y las rentas estancadas. Y, por ejemplo, en las rentas, uno de los factores es los salarios bajos. El INE publicó el último dato referente a salarios jóvenes, que es un 1% menos en 2024, y es la primera caída que se da desde 2016. Ahora, con la crisis de la vivienda, están desplazando a los jóvenes del mercado de la compraventa, que es el principal vehículo de riqueza en España, lo que termina acabando con su capacidad de ahorro y también su acumulación de patrimonio. Y de hecho, la riqueza en los menores de 35 años cayó un 75% respecto al 2002. En los
que tenían entre 35 y 44 años fue una caída del 15% y solo los mayores de 55 años subió. En este caso, estos son el grupo que más tiene una vivienda en propiedad. Es decir, la generación del baby boom, los boomers, que es donde más se ve la brecha con las generaciones posteriores, especialmente con los millennials y con los Z, con la generación Z. ¿Qué precio? Lo tenemos en venta en Liza Consultores en 4.700.000 euros con todos los muebles. Fíjate qué vista tan agradable tenemos. El precio de la vivienda. El precio de la vivienda está rompiendo récords históricos. No hay casas para todos los hogares que se crean en España, no hay oferta suficiente. ¿Y cuáles son los principales obstáculos para que los jóvenes puedan precisamente eso, comprar una casa y también ahorrar? Pues el problema está en el coste disparado de la vivienda y en los salarios que están absolutamente estancados. Con lo cual es casi imposible reunir todo el dinero que hace falta para la entrada, para comprar una casa, para acceder a una hipoteca y se acaba convirtiendo en una especie de círculo vicioso. El punto está en la subida rápida de los precios de la vivienda, porque los salarios no crecen a la misma velocidad que estos, y sobre todo también porque el alquiler es cada vez más común y estos son pagos que no son recuperables. Entonces se hace un círculo que es cerrado, según un informe de la Fundación Mutualidad. Los jóvenes no pueden comprar una casa, lo que hacen es alquilar, pero los alquileres altos no les permiten ahorrar para comprarse la casa. Entonces se vuelve un círculo cerrado y esto termina lastrando su acumulación del patrimonio. Lo que no pasa con las hipotecas, por ejemplo, que después de los 40 años hay un crecimiento rápido de su patrimonio porque aunque hayan accedido a través de una hipoteca a la vivienda, se termina de pagar los intereses y ya se empieza a pagar la deuda en sí. Entonces eso hace que el patrimonio crezca mucho más. Y también sobre las rentas, en 2008 los jóvenes de 16 a 29 años percibían casi 14.000 euros al año, pero en 2024 son 13.500 euros. Considerando la inflación son 500 euros menos lo que perciben ahora. Un buen ejemplo de todo esto lo encontramos en los Tárraga, en la familia Tárraga. Es una familia de médicos de Albacete, dos generaciones de médicos. El padre, Pedro Tárraga, 65 años, es coordinador médico en un centro de salud de esa ciudad de Albacete. Vivió con sus padres hasta que se casó hace unos años y lo que hizo fue comprar su casa. Lo hizo a través de una hipoteca. Es verdad que los intereses eran más altos entonces, pero los precios mucho más bajos que lo son ahora. Y así, siguiendo un poco la costumbre de aquellos años, que era más fácil meterte en una vivienda, pues entre mi novia entonces y yo, pues pudimos comprar un piso para vivir y crear una familia. Eso ahora, con los precios que hay de vivienda, aunque la hipoteca sea bastante más barata, parece que es muy difícil. Te sigo contando la historia de los Tárraga. Los dos hijos de Pedro también son médicos, Almudena y Pedro hijo. Almudena tiene 32 años y Pedro hijo tiene 26. Han tomado, digamos, caminos diferentes. Hola, soy Almudena Tárraga, soy médico residente. Y una vez terminada la carrera decidí trabajar como médico general mientras vivía con mis padres, ya que es lo que me ha permitido ahorrar. Y una vez hecho el MIR, tener un colchón para poder vivir sin ayudas. Si hablamos de Almudena, tengo que decir que trabaja en el Hospital de Almansa, que está cerca de Albacete, que se quedó en la casa familiar con sus padres, que ha ahorrado durante este tiempo y está en proceso de comprarse ahora mismo una casa. Bueno, yo estudié la carrera de medicina en Albacete, que es de donde soy. Y bueno, en realidad fue una suerte estudiar en Albacete, ya que en ese sentido económicamente pues pude ayudar a mis padres. Al contrario que su hermana Almudena, Pedro se fue de casa, Pedro hijo, recordemos, hace la residencia en Alicante, en el Hospital de San Juan. El sueldo de un MIR pues no es que sea excesivamente alto y con el complemento de las guardias, teniendo que pagar un alquiler, como es el caso de Pedro, pues se hace muy complicado todo lo demás, cualquier cosa, ahorrar, comprar una casa, te puedes imaginar. Venir un poco a Alicante, es una ciudad más grande que Albacete y eso se ha notado. Por ejemplo, en los precios de alquiler, yo vivo de alquiler y bueno, más o menos pues
destino un tercio de mi sueldo para los gastos del piso y luz, agua, etcétera. Y bueno, eso me deja con menos parte de mi sueldo para poder ahorrarlo. Pues esta es la historia de los Tárraga, una familia que se dedica a lo mismo, son médicos, viviendo realidades muy distintas por el contexto de la época en la que a cada uno pues, le ha tocado ser joven. Y dentro de los jóvenes de hoy en día hay diferencia entre quien ha podido ahorrar y quien no, a costa de la vida que ha tenido que llevar. Esta diferencia entre padre e hijos, entre Pedro, el padre, y Almudena y Pedro hijo, pues creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de las diferencias que encontramos entre generaciones en España ahora mismo, Dani. La gran diferencia es el tener una vivienda en propiedad, porque este es el principal activo de riqueza. El mercado ahora de la vivienda es mucho más caro para comprar y para alquilar, y las rentas no alcanzan. Las rentas son bajas para los más jóvenes, para los menores de 35 años. Entonces, el que no puede tener una vivienda en propiedad no puede acumular la riqueza. Y al final termina acabando con su capacidad de ahorro y también su acumulación personal del patrimonio, que condiciona también al futuro de sus familias y también retrasa muchos planes, como son la emancipación, el incluso tener hijos, moverse a otra ciudad. Y sí, ahora los jóvenes lo tienen mucho más complicado. Y como ves, pues es algo que afecta directamente a la vida y a los planes de vida de los jóvenes en este caso, que, recordémoslo, van a vivir peor que sus padres. Esa es una realidad. Un 75% de la riqueza es lo que han perdido en un par de décadas, en simplemente 20 años. Esta es la realidad, insisto. Dani, gracias por la explicación. Gracias a ti. Daniela Saltos es quien ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, que es un podcast que está todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.